Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Estamos de nuevo en Salud a Todo Twitch, el programa de los miércoles a las 8 de la tarde, en la cual hablamos de salud, hablamos de diferentes temas y naturalmente siempre nos anima a que participe la gente, que nos diga cosas, como en el último programa de Dolor, donde hubo una gran participación. Hoy hablamos de humanización, de humaniza que algo queda, ¿no? Cogiendo el título de esa gran película, ¿no? Y lo digo porque la humanización es algo, como decía Albert Jovell. Albert Jovell es una de las personas que más han influido en intentar que la medicina sea cada vez más humana y tenga algo menos de ciencia y más de humanidad. De alguna forma, decía también el poeta Luis García Montero, el poeta granadino Luis García Montero, decía, los cuidados, como la humanización, la vida, la enfermedad, todas estas palabras debemos articularlas como un hilo para desembocar en la palabra dignidad. Yo creo que hablar de dignidad me parece una palabra fantástica para hablar de todos estos temas de humanización. Y humanización no es buenismo, no es hablar de buenismo. De alguna forma, estoy convencido que no puede existir una asistencia sanitaria digna sin ser una asistencia humanizada. Y por tanto, desde esa perspectiva, hoy hacemos un programa en el cual vamos a tener a muchas interesantes personas. Vamos a entrar con personas profesionales y pacientes. Va a estar Pedro Soriano, que es presidente de la asociación FF Paciente, un movimiento que vale la pena conocer, muy interesante. Va a estar Begoña Barragán, que es presidenta de GEPAC, de pacientes del Grupo Español de Pacientes con Cáncer y al mismo tiempo de AEAL, que es afectados de mieloma y leucemia y de linfoma. También estará Pedro Carrascal, que es presidente de la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple, y Manuel Arellano, que es vicepresidente, es enfermo renal y vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que es una plataforma también muy interesante. Por tanto, primer bloque vamos a estar con ellos. Vamos a partir de ahí a hablar con Carmen Ferrer. Carmen Ferrer es una humanista, es una persona que ha sido candidata a la presidencia del Consejo General de Colegios de Enfermería y además es jefa de servicio de información y atención al paciente del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid. Estará Blanca Fernández Laschetti, que es una enfermera y secretaria de ANDE y patrona de la Fundación Humans, que se dedica a la humanización. Estará también Salvador Tranche, que es médico de familia y presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que habíamos intentado tenerle la semana pasada, pero no pudo ser porque estaba en el Congreso en Baleares. También va a estar Enrique Benito, que es un oncólogo y es miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Va a estar Macarena Gálvez, que es psicóloga y responsable de Psicología y Cuidado Emocional del proyecto UCI, Humaniza la UCI, un proyecto que vale la pena conocer. Y van a estar también, al final va a estar Antonio Lorenzo, que es presidente del Foro Español de Pacientes, Conrado Domínguez, que es gerente del Servicio Canario de Salud, va a estar Albert Cortés, que es impulsor y creador del proyecto Jugues de Humaniza la Gestión, y va a estar Soledad Delgado, que es médica de urgencias del Hospital Infarta Margarita y colaboradora del proyecto Avances en Gestión Clínica. Por tanto, un programa que espero que haga el gusto de todas y todos y que esperemos que estéis muy participativos para poder influir en todo lo que digan y todo lo que dicen nuestros invitados. Pero me gustaría empezar por un vídeo. Voy a empezar por un vídeo que habla del tema de la humanización. Hablar de humanización también se puede ver en imágenes y me gustaría empezar, si Dani lo tiene ya a punto, para empezar con un vídeo que habla, es un vídeo extranjero, por tanto hay que entender algunas de las cosas desde ese punto de vista, pero lean los subtítulos, vale la pena verlos, solo tiene música y tiene imágenes que vale la pena ver. Humanización también es todo esto. Adelante.
Y en ese sentido me gustaría también hacer algunos comentarios de este vídeo porque vale la pena verlo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de un vídeo en el cual podemos ver escenas que sin duda alguna vale la pena tener en cuenta. La clave es mirarnos con los ojos de otro, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, mirarlos con los ojos de los otros, de las otras personas, me parece que es pensar en cuando alguien espera demasiado tiempo para una cita. Sin duda alguna, todo eso es un problema porque a todo el mundo quien espera desespera. Ver cómo salen las cosas bien, estás en una operación, estás esperando qué le pasa a tu mujer, por tanto, ver que todo eso es un elemento muy importante es fundamental, o esperar por un nuevo corazón y esperar días y días en que eso ocurra, ¿no? También es importante ver qué pasa con todos los elementos de la medicina intensiva, o ver situaciones donde hay gente que no entiende muy bien lo que le va a pasar, ¿no? También es la intención de entender los tratamientos, la espera que desespera, ¿no? Esperar horas y horas mientras uno ve una visita o estás esperando en una situación de una etapa terminal. ¿No? En ese sentido, elementos muy importantes donde ves situaciones que sin duda alguna son discutibles, ¿no? Vemos también la importancia de los animales en ese sentido, o vemos incluso situaciones donde una persona piensa que su mujer ha sufrido un accidente cerebrovascular y cómo va a cuidar de ella, ¿no? O entender qué le pasa a las personas que están a nuestro lado, uno que está divorciada, otra que va a ser papá pronto, otra que sabiendo lo que le ha pasado sabe que su hija se casa el sábado y que le gustaría estar ahí, que no sabe si va a poder estar, ¿no? En todas estas situaciones son elementos muy importantes. En Estados Unidos también es pensar cómo va a pagar esto, cómo va a pagar la atención después de haber tenido un accidente en ese sentido, ¿no? Y mientras tanto, hay personas que mientras tanto piensan en que por fin van a pasar vacaciones después de años de no poder haberlas tenido, ¿no? Todo eso pasa mientras uno se siente lejos de casa, mientras todo eso que pasa, hay aspectos que gente que está cerca del fin de sus 12 horas de turnos, 12 horas de trabajo, 12 horas trabajando, unos que reciben las buenas noticias de 7 años de libre de cáncer, otros que le gustaría tener a su niño que está en una incubadora en sus brazos hoy, mientras unos está viendo a ver si hay algo en su mamografía, ¿no? Esperar qué es lo que va a pasar en todo eso, ¿no? Mientras tanto hay gente que tiene que firmar una situación tan difícil de que no va a volver a la vida, ¿no? O pensar cuando ve un niño que le hubiera gustado tener ese hijo, ¿no? O ver cómo están los niños o cómo están las otras personas, ¿no? Mientras tanto, hombres saben que hace un tiempo tuve un accidente de coche, ¿no? Cosas de estas que pasan diariamente y que la vida nos marca, ¿no? Unos que su tumor es benigno, mientras que el otro piensa que su cáncer es maligno, ¿no? Y todo eso nos hace pensar, ¿y si pudieras ponerte en los zapatos del otro? ¿Y si estuvieras cerca del otro? Si pudieras escuchar lo que los otros escuchan, si pudieras entender qué le pasa a la gente, que le dicen algo, que le cuentan algo, que está a punto de morir, que lleva años esperando poderlo acoger en un brazo, que está esperando los resultados de una mamografía. La clave es sentir lo que ellos y ellas sienten. Esa es la clave. Si supiéramos eso, ¿los trataríamos diferente? Pues esa es un poco la historia de este programa, la historia de un programa que
pretende hablar de eso, de humanización, de aspectos tan importantes como todas esas vivencias de la enfermedad como un elemento fundamental de nuestra vida. Y me gustaría que entraran nuestros invitados. En primer lugar, que entraran algunos de los pacientes. No sé si ha llegado Pedro Soriano, si está... Hola Pedro, ¿qué tal estás? Si está Pedro Carrascal, encantado de estar Pedro. Los Pedros, parece que hemos juntado a dos Pedros ahora unos con otros. Creo que está a punto de entrar Manuel Arellano, pero ya que tengo a vosotros dos, Pedro, presidente de FF Paciente, Pedro Carrascal, presidente de la Fundación Europea de Esclerosis Múltiple, Manuel Arellano, vicepresidente de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Me gustaría un poco que, ¿cómo ve la situación de la humanización de los servicios de salud? ¿Qué piensan los pacientes? ¿Qué pensáis vosotras y vosotros? ¿Qué dicen vuestros asociados? Manuel Arellano seguramente nos podrá contar qué dicen los pacientes crónicos de la encuesta que hizo la POP. Pero, Pedro Soriano, ¿qué piensas tú de esta historia de los pacientes, de la humanización, de la necesidad de tener una asistencia más humanizada? Yo antes decía de una asistencia más digna. ¿Qué nos puedes decir, Pedro? Bueno, pues se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Nada, pues sí, nos quedamos con esa frase, ¿no? Una asistencia más digna. Creo que está de manifiesto la falta de comunicación que estamos teniendo en muchas ocasiones con los pacientes crónicos. Una de las cosas que estábamos hablando justo hoy es cómo en los trámites, ¿no? En la burocracia intermedia antes de operarte, antes de ir a un especialista, antes de darte una cita, las malas maneras, las formas, en cómo se trata a la gente, ¿no? Yo ahora mismo es que hoy tenía una historia que me han contado de una persona a la vasca que quiero mucho y a veces no doy crédito a las situaciones que ocurren, ¿no? Falta humanización, pero es que ya se nos está perdiendo lo más básico, ¿no? La escucha activa, la empatía, esa cercanía. Y al final, hombre, hay muchos profesionales muy buenos, ¿no? Pero que cuando trabajamos en equipo no solo hay que humanizar con las enfermeras y el equipo médico, hay que humanizar otros eslabones, ¿no? Otros compañeros que están en la puerta de entrada de los hospitales, que están en otros servicios, en fin, que tenemos que darnos cuenta de que al final la gente consume un servicio y necesita un trato digno, ¿no? Y yo creo que ya hemos pasado de la humanización, ya se habla mucho, hablamos siempre los mismos, pero algo está fallando, ¿no? Algo no está llegando, algo no estamos haciendo bien. Y es verdad que también, por otro lado, la gente está quemada trabajando, ¿no? Hemos pasado una situación muy compleja, sobre todo la gente que está en asistencial, y eso es de valorar, ¿no? Y es difícil. No sé si te he contestado, pero vamos, que Sí, creo sí. que la sensación es que estamos peor que cuando hubo esta ola de todo el mundo hablábamos de la humanización y la poníamos en valor, ¿no? Y había muchos proyectos dedicados a la humanización. Ahora con la pandemia que todo no lo ha trastocado, ahora es cuando más falta se hace. Sin duda alguna. Yo decía de alguna forma que humanizar, como dice el diccionario María Moliner, dice, es hacer una cosa más humana, menos cruel, menos dura para las personas, dice el diccionario. No sé qué dices, Pedro Carrascal, ¿qué piensas tú, Pedro? Bueno, justo ayer le escuché a Julio Zarco una conferencia sobre la humanización y él hablaba del humanismo también, ¿no? Como término que defendía y dijo una cosa que nosotros defendemos desde hace mucho tiempo y que para mí es clave, más allá del hospital, la capacidad del sistema sanitario de acercarse a la persona, más allá del paciente, de salir del hospital, de estar presente en la vida y en el día a día de las personas, y eso es poner realmente a la persona en el centro, más que en el centro del hospital es poner la vida de la persona. Y ahí, cuando realmente ponemos la persona en el centro y el sistema sanitario se ocupa de, pues desde dar información hasta estar pendiente y pues educar la salud pública, el hacerse cargo los pacientes activos, el integrar toda esa cronicidad, ahí empezamos también a trabajar en una humanización y un humanismo, ¿no? del sistema sanitario muy interesante. Por lo tanto,
yo intentaría escapar también un poco de poner tanto el centro en el hospital, ¿no? Y en el cuidar y en lo humano y en el humanismo que podemos hacer en los programas más clásicos. Y quizás si ponemos de verdad al paciente en el centro y le damos esas otras herramientas, realmente es cuando estamos humanizando. Y lo dejo aquí ya para enredarnos en el debate posterior, si queréis. Manuel, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vivían los pacientes que entrevistasteis en el cuestionario, en la encuesta que hizo la POP en el ámbito de la cronicidad en este momento de pandemia tan dura y tan difícil que hemos pasado? Bueno, gracias, Giancarlo, por ponerlo tan fácil o tan difícil, porque al final yo creo que cualquiera de nosotros te podríamos contar que los pacientes no lo han pasado bien en general. No quiero abrumar con datos, pero sí que podemos hablar que los datos son muy elocuentes, ¿no? Si hablamos que, por ejemplo, casi un 70% de personas han cancelado las consultas, evidentemente de los que han participado en la encuesta, pues ya estamos diciendo mucho, ¿no? Un 70%. Si hablamos de rehabilitación, que hay muchas personas, todos sabemos que la rehabilitación permite a las personas mantener cierto nivel de calidad de vida. No les mejora en la mayoría de los casos, sino que les permite mantener. Si no lo tienen, lo que hacen es deteriorar su calidad de vida. Entonces, un 40,4% o lo han visto aplazado o lo han visto suspendido. Y cuando lo han visto suspendido, han recurrido a recursos privados y en algunas ocasiones incluso al ámbito asociativo, pero el ámbito público en algunas partes ha funcionado mejor y en algunas partes ha funcionado peor. ¿Y todo esto por qué? Pues porque se ha paralizado la asistencia sanitaria, no había circuitos COVID y no COVID, no había esa información que es importante. Había una falta de adherencia por falta de información. Fíjate el concepto de la medicación, lo importante que es para personas con patologías crónicas, que un 80% de la gente que ha participado en la encuesta ha tenido problemas para conseguir la medicación. Y eso que se ha llegado a estar en contacto con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria para llegar a acuerdos, hacer entregas, el home delivery con la medicación y entregarla en las casas. Pero aún así ha habido gente que por miedo no ha salido, no ha contactado, de tal manera que tenemos que 1 de cada 3 contactaba con sus médicos de forma telemática. 1 de cada 3 personas, por el miedo a salir de casa. Que son pinceladas que luego vamos a hablar del ámbito laboral, de cómo afecta la parte emocional, la parte humana, en fin, vamos a hablar de más cosas, pero en general las pinceladas son la gente tiene miedo, muchísimo miedo, le afecta emocionalmente a ellos y a sus cuidadores de una manera terrorífica. Sin duda alguna, sin duda alguna. Los datos son escalofriantes. La verdad es que marca el gran problema que ha habido en esta pandemia de atención y lo mal que lo han vivido los pacientes crónicos. Y probablemente, en ese sentido, no sé si tú, Pedro Soriano, digo por diferenciar a los Pedros, ¿qué dicen los pacientes de FF Paciente? Vosotros que estáis en las redes, que planteáis cuestiones con diversidad de pacientes, ¿qué os dicen los pacientes que trabajan con vosotros, que están en vuestro proyecto en estos momentos? ¿Cómo viven esa sensación de no sé si realmente los valores del sistema sanitario en algunos casos pueden haberse perdido? Se habla de desesperación, se habla de inseguridad, pero también se habla, es verdad, se habla de más apoyo que nunca, ¿no? Yo creo que una de las cosas que han enseñado las redes sociales en esta época es que la gente que la ha utilizado y la ha utilizado bien es la manera de que mejor se han podido ayudar. Yo creo que han hecho más piña aún, apoyándose entre ellos, compartiendo esos pequeños recursos que iban encontrando y sobre todo con evidencia científica, ¿no? Que muchas veces mucha gente no lo hace, pero hay muchos pacientes que son grandes agentes de salud, son grandes personas que están compartiendo información valiosa y no solo con la experiencia, sino con información que contrastan y que tienen esas herramientas para no compartir bulos. Y yo creo que la gente que está en redes sociales, una de las cosas que, por lo menos en el ámbito de FF Paciente, del círculo de pacientes tan diverso que tenemos alrededor nuestra,
yo saco en valor eso, la cantidad de grupos de apoyo que se han generado. El tejido asociativo está haciendo una labor increíble fuera y dentro de las redes sociales, atendiendo consultas telefónicas de pacientes que, pues eso, como habéis comentado, que tienen miedo, que han tenido miedo de ir físicamente a los centros sanitarios. Sin duda, han sido un recurso muy valioso, ya lo eran, pero yo creo que les han puesto en valor. Igual que han puesto en valor, pues que nosotros como profesionales, pues la situación no hemos estado a la altura muchas veces y que tenemos mucho que mejorar. Entonces, bueno, yo creo que yo le pondría un aspecto muy positivo, pero que tienen sensación de desesperación muchas veces, de desconfianza. Hay enfermedades como la psoriasis, ¿no? Que tenemos el Día Mundial ya muy cerca. La psoriasis llega de una manera muy aguda, con muchos problemas cuando llegan al especialista, porque en primaria no se está viendo como se debería ver. No existen esos circuitos seguros. Es que la salud pública, la atención primaria, es que tiene que estar ya al 100% funcionando correctamente y con refuerzo. Es que todo esto no sé, bueno, yo creo que ahora mismo tenemos un gran problema en atención primaria en salud pública a nivel general y espero que se solucione pronto, ¿no? Y espero que se pongan los recursos adecuados. Bueno, has hablado de apoyo, perdona. Has hablado de desesperación, de apoyo. Dos visiones de la misma película, ¿no? Por un lado, mucha desesperación, mucha sensación a veces de soledad, y por otra parte de apoyo entre iguales, con el gran papel de las asociaciones. No sé si, Pedro, ¿qué dicen los pacientes de esclerosis múltiple? ¿Qué es lo que plantean? ¿Cómo se han visto en estos momentos o cómo lo viven en estos momentos? Bueno, hoy justo hablábamos con un paciente que nos preguntaba si era normal esperar tanto para una resonancia y que esto no acababa de actualizarse y de que, bueno, pues que estaban preocupados, y le decíamos que sí, que nos llegan cuestiones similares habitualmente y que el sistema, como dice Pedro, pues tiene un colapso todavía que debería regularse lo antes posible. Y lo que han sentido es que su enfermedad, que para ellos era muy importante y que es una enfermedad grave y que se ocupan de forma, bueno, pues con preocupación y con interés, pasaba a un segundo plano, y eso generaba no solo la incertidumbre de vivir con ella, sino de qué va a ser de mí o qué me va a pasar cuando me pase algo, no tanto igual la falta de atención, que se ha ido solapando y se ha ido cubriendo con algunos retrasos y como se ha podido, pero esa sensación de que ahora no estábamos a esto, que ahora estábamos a COVID. Y han valorado mucho, y al hilo de lo que estáis hablando del apoyo de las asociaciones, el saber que podían tener a alguien que les llamaba de vez en cuando. Es verdad que el apoyo era telemático, en cuanto volvimos a abrir los centros el año pasado, se volvió y vimos casos en los que la rehabilitación, la calidad de vida se había visto mermada y que era muy necesario el apoyo presencial. Sí que nos contaban que esos momentos y todo el acompañamiento que se ha hecho en el día a día fuera de lo que es la atención hospitalaria, la atención del sistema sanitario, que han sentido, como dice Pedro, el calor de los otros, el calor de gente que les está apoyando y el manejo de esa incertidumbre que en la enfermedad, que produce mucha angustia y produce también un gran temor de qué va a ocurrir con nosotros en el futuro. Esto, yo creo que los pacientes, el apoyo mutuo, los grupos, las redes sociales, las asociaciones han sido un complemento perfecto a un sistema sanitario bloqueado, pues quizás como tenía que ser, ¿no? Por atender el COVID, una emergencia de este tipo y una pandemia, pero que quizás como punto de mejora esta articulación debería haber estado un poquito más engrasada, o al menos debería haber estado coordinada, porque ha habido una gran separación, lo que hacía el sistema por un lado y todo esto que ha ocurrido al margen, que quizás si se hubiese coordinado un poco más hubiese funcionado mejor, y esto será para otra vez. ¿Y qué necesitamos para mejorar la situación? Porque realmente ha habido déficits, está claro. El sistema se centró en el COVID y había un no COVID muy importante. Y está claro que eso no debería afectar a cómo atendemos. Está claro que en la pandemia hubo elementos de afectación del duelo como un elemento muy importante, ¿no? Que se ha vivido como un elemento muy crítico y muy negativo. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se pide desde las asociaciones, desde vuestras 3 asociaciones, una europea, otra plataforma de organizaciones, otra muy centrada en el ámbito de las redes sociales?
¿qué se puede hacer para mejorar la humanización de la atención? Ha salido la palabra comunicación, ha salido la palabra escucha, ha salido la palabra coordinación, ha salido la necesidad de atender más rápidamente las situaciones que viven los pacientes, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué hay que hacer y cómo podemos hacerlo? Manuel. Yo te puedo contar un poco las ideas, propuestas que llevamos lanzando desde hace mucho tiempo y que de alguna manera han salido, ¿no? Tenemos que empezar a gestionar las cosas de manera conjunta. Las entidades de pacientes, la administración y los agentes sanitarios tenemos que empezar a trabajar de manera conjunta, porque si no, no se entiende una sanidad en la que solamente está entendida por la parte sanitaria, cuando al final el destinatario final, y muchas veces que también es el proveedor el que pide qué recursos necesita, es el paciente, pero es que hay mucho más, están las sociedades científicas, está la administración, con lo cual tiene que haber una comunicación entre ellos, tiene que haber un sistema de cogobernanza y colaboración fundamental. Tiene que ser proactivo para atender a las personas más vulnerables, que con el COVID lo hemos vivido, ¿no? Las vacunas, ha habido una infoxicación terrorífica que se sustituye con comunicación que no la ha habido. Y quien lo ha sustituido o ha tratado de sustituir y además ha influido diciendo nosotros somos canal directo con personas vulnerables y creemos que tenemos capacidad de poder dar una respuesta mucho más directa que la administración, somos las entidades sociales, que incluso algunas han llegado a buzonear para hacer ejercicios, aparte de todos los sistemas virtuales que se han utilizado, ¿no? Yo creo que debemos garantizar tratamientos para que se dispensen en domicilio. Todavía seguimos con mucha gente que tiene miedo a acudir al médico. Todavía, porque los circuitos COVID y no COVID empiezan a estar claros, pero todavía no están bien informados a los pacientes. Tenemos que centrarnos, y esto lo decía también Pedro, con un modelo de atención primaria y comunitaria que dé respuesta a las necesidades complejas de las personas, de atención del ámbito rural, del ámbito urbano. Tenemos la teleconsulta, la digitalización, que quizá esto no es para hoy, pero bueno, presentamos ayer un informe también sobre medios de comunicación digital con pacientes en atención primaria. Tenemos que regular la salud mental, que está siendo uno de los grandísimos efectos secundarios que está causando en la población en general, mucho más en familiares y mucho más todavía en personas vulnerables. Tenemos que cuidar al cuidador, creo que también es otra herramienta, otra cuestión que tiene que salir. Y desde luego hay que mantener, que es algo que se lleva reivindicando desde la plataforma de organizaciones de pacientes desde el principio, la asistencia sociosanitaria y que hay una continuidad asistencial, y esto tiene que estar incluido dentro del plan de vacunación, ahora que si viene la tercera vacuna, la no, que si con la gripe, que sin la gripe. Bueno, y que tenemos que seguir haciendo concienciación sobre la importancia de la salud y de la prevención. También en época de pandemia, que parece que solo ha existido la pandemia, y la gente, y concluyo, y lo hilo un poco con lo que decían antes mis compañeros, los Pedros, es verdad que la gente ha tenido mucha sensación de abandono, pero porque los niños pequeños no iban al colegio y tampoco tenían rehabilitación, y se reclamaba que hubiera rehabilitación, y no había rehabilitación, y no había colegios, y los colegios no proporcionaban información, y a la vez se han sentido muy acompañados por gente entre iguales, donde se han contado sus penas, y yo creo que eso también desahoga. Hacer que todo ese tejido, esa red, empiece a reconectarse otra vez y que empecemos a pensar que el modelo, como dice un amigo mío, la persona está no en el centro de salud, no en el centro hospitalario, no, sino en el centro del sistema, y el centro del sistema, y suelo poner un ejemplo, no es aquello que hacían los médicos, que aparecían 35 médicos, 26 enfermeras que rodeaban tu cama y tú estabas en el centro, pero eso es estar en el medio, no es en el centro. Creo que hay que reorientar para saber cuáles son las necesidades del paciente y tratar de solucionarnos, ir a la medicina personalizada que no deshumanizada, que no tiene nada que ver. Soriano, Pedro.
Bueno, yo no voy a añadir, o sea, quiero decir, estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero simplemente por añadir dos cosas, creo que hay que cuidar a los trabajadores. O sea, ahora mismo se está viendo cómo está afectando mentalmente todo esto a toda la población. Pero si no cuidamos a los trabajadores, si no cuidamos a esos profesionales, de alguna manera es que todo el eslabón se va a romper, ¿vale? Entonces, cuidar a los trabajadores, yo hablo por las enfermeras porque es lo que más conozco, pero es que hacen falta más enfermeras. O sea, si estamos tratando atención primaria, salud pública, pues hay que cuidar y hay que apostar por una enfermería que ya es competente, por unas enfermeras que somos competentes, que tenemos competencias y que el ámbito del cuidar es nuestro y que tenemos que seguir ahí. Pero hay otra cosa, apostar y formar por la comunicación y la relación de ayuda. Sabemos todos los problemas que hay, sabemos todo lo que tenemos que mejorar, pero si no sabemos comunicarnos, establecer ese vínculo con los pacientes, con el usuario, con el cliente, como lo queramos llamar, para que se sienta parte de que somos un sistema fuerte y que estamos ahí para cuidarle en todo momento, no sabemos si le podremos curar, pero sabemos que le podemos cuidar en todo momento, en todas sus fases. Entonces ahí podemos empezar a trabajar en colaboración mucho más fluido. Pero estoy totalmente de acuerdo, de verdad, con todo lo que ha comentado el compañero y es que es así. O sea, pero tenemos que apostar por ahora también cuidar a los trabajadores y también cuidar esas habilidades de comunicación y de relación de ayuda. Porque realmente yo creo que tenemos un gran problema en ese aspecto, porque a veces se trata a la gente como si fuéramos ya no solo números, sino ya con desprecio muchas veces, y es que eso no se puede permitir. O sea, yo creo que es una de las cosas que más, o sea, tenemos que saber cuidar y utilizar herramientas de comunicación, feedback, empatía, escucha activa, en fin, herramientas básicas que son muy comunes, pero que ahora mismo estamos todos a flor de piel y estamos todos en una situación muy compleja y por eso hay que cuidar al profesional para que pueda cuidar bien a nuestros pacientes. Hablaremos de cuidar al profesional. Tenemos a Macarena Gálvez, que básicamente trabaja en eso. Vale. Muy bien. Pedro, terminas tú este bloque con pacientes, con asociaciones, con personas que tienen la visión del paciente. ¿Qué crees que habría que añadir? Bueno, no quito ni una coma de lo que han dicho mis compañeros, totalmente de acuerdo con la visión de Manuel y ahora con lo de cuidar al profesional sanitario. Yo quería añadir, por completar eso, y bueno, lo que os decía antes, el sistema tiene unas fortalezas evidentes y tiene unas carencias que puede ser la limitación también de sus capacidades, su cartera de servicios y hasta dónde llega. Y como sociedad hemos demostrado que tenemos unas fortalezas enormes y creo que donde se debería reforzar es las famosas rutas sociosanitarias, el mapa del paciente, todo eso o aparece en un mapa y firmamos los acuerdos, los convenios, los sistemas de compartir información, todo eso, o lo articulamos más, o es que si no, al final, en el momento en el que se bloquea algo, perdemos las capacidades del resto de la sociedad, que creo que, como decía Pedro antes, hemos demostrado que como sociedad hemos tenido unas fortalezas enormes de complementar el sistema sanitario, los cuidados, los apoyos, las asociaciones con sus servicios y muchísimas otras partes de la sociedad. El paciente está en la calle, la salud pública, la información, la atención, el cuidado, el cariño, la cercanía, todo eso se tiene que poder, para empezar, mapear. En el caso de neurodegenerativas, por ejemplo, en el mapa, en el plan estratégico de enfermedades neurodegenerativas, una de las cosas que había que hacer era establecer qué elementos había para poder conectarlos. O los conectamos o yo creo que no habremos avanzado. Hay un montón de acciones aisladas e individuales, pero necesitamos que nos ayudemos y nos complementemos. Permíteme, Jean-Carles, Sí. un pequeño matiz. Un minuto más y incluso menos, si puede ser. Y una cosa que he escuchado esta mañana. Hay que atender a personas, lo decía Pedro Soriano, hay que atender a personas, porque muchas veces yo, que he estado unos años en diálisis, que te atiendan como paciente está muy bien, pero lo que necesitas es que te apoyen como persona. Y esto lo hacen los profesionales, y que si no cuidamos a los profesionales no van a cuidar bien a la gente. Esto uno. Y lo hilo, si me lo permites, y con esto acabo. Esta mañana había a Ramón Prexes, director de Jensen, que hacía una especie de binomios entre cuidar y curar, entre salud mental y salud física, entre la importancia entre la economía y la salud, diferenciar lo importante de lo urgente,
ese binomio entre profesión sanitaria y pacientes, entre confianza y empatía, entre dignidad y humanidad, sociedad civil, sociedad pública, creo que eran corazón y cerebro. Creo que son palabras, son binomios que también aportan mucho al concepto de la humanidad, porque lo que vamos es al final atender personas. Si no, creo que estamos errando el tiro. Sin duda alguna, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado en este inicio del programa Salud a Todo Twitch para hablar de pacientes, de asociaciones, de personas, básicamente, del centro del sistema, no en teoría, sino en la práctica, ¿no? Como me gusta a mí decir, porque hablamos mucho de pacientes, se nos llena la boca, pero al final el paciente no está o no está donde realmente tendría que estar. Y la realidad es que la humanización implica, como decíais muy bien, un abordaje integral de la persona donde interactúen las dimensiones no solo biológica, que es la que normalmente se atiende, sino también la psicológica, la social, la conductual, la espiritual, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a los tres y gracias por haber estado en este programa, en este programa Salud a Todo Twitch. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Y seguimos con el programa y están con nosotros ahora dos personas a las cuales tengo mucho cariño, Carmen Ferrer y Blanca Fernández Laschetti. Podéis quedaros con nosotros, podéis seguir aquí con nosotros. Carmen Ferrer y Blanca Fernández Laschetti son dos enfermeras, pero son dos personas que trabajan en la humanización. Una dirige un máster, la otra está en la Fundación Humans. Dos enfermeras que realmente han trabajado de forma muy importante en el ámbito de la humanización, dos buenas amigas y que añaden una visión a esa idea que antes decía del abordaje integral. Pero también podríamos decir que humanizar también es una cuestión ética. Yo antes lo decía, tiene que ver con los valores, ¿no? Como decía Diego Gracia, hablaba de la búsqueda del bien de la persona que uno encuentra, ¿no? Que uno se encuentra con él, ¿no? Y también de ese abordaje de sí mismo en ese sentido, ¿no? Hola a Blanca, hola a Carmen, un placer estar con vosotras dos. De alguna forma, me gustaría un poco, antes hablábamos de la importancia del papel del paciente, el papel de las asociaciones, de lo cómo se han sentido en esta pandemia, de las dificultades que han tenido, y de alguna forma todo eso nos viene a decir de que ¿por qué no humanizamos mejor los servicios? ¿Por qué no trabajamos realmente con una mejor humanización, con una mayor humanización, con una humanización real, ¿no? ¿Cómo lo veis, Blanca, Carmen, Carmen, Blanca? ¿Empiezo yo, Carmencita? Claro, Lo primero, darte las gracias, Joan Carles. Felicitarte por el programa porque con tantos invitados es un poco complejo y por hacer este programa viendo las distintas perspectivas de distintas personas, profesionales, pacientes. Yo que creo que realmente tenemos un sistema sanitario muy encorsetado, un sistema sanitario con una cultura muy integrada en todos los profesionales que viene de una perspectiva muy técnica y que eso ha hecho que poco a poco se haya ido perdiendo esa mirada y ese afecto y ese trato más humano a las personas. Ha habido durante unos años en que lo tecnológico y el desarrollo de lo científico-técnico era lo más importante y es cuando hemos empezado a llamar a los pacientes el señor de la 20 o el 44 que le han operado de apendicitis y nos hemos olvidado de que es una persona con su vida y con todo su contexto. Y bueno, pues ahora estamos en la etapa de darnos cuenta de que lo científico-técnico es muy importante, pero que todo lo humanístico y todo lo que está ligado a la humanización en el entorno sanitario y para con los pacientes, pues es más importante todavía. Sí. ¿Qué añadirías, Carmen? Bueno, ya añadiría, como has hablado de Diego Gracia, ¿no? Hace un poquito. Sí. Diego dice una cosa que me parece interesante y yo lo he aprendido de él, ¿no? Nosotros procedemos de una tradición que es la tradición del infermus, el que no decide, ¿vale? Esta es nuestra tradición. El sistema sanitario se basa en el trabajo en el infermus, en ser beneficente, en la beneficencia. Ahí es donde estamos anclados y esta es la tradición de los sistemas.
Es muy difícil cambiar la tradición, porque es muy fácil cambiar las palabras. Es decir, sí, ahora estamos en organizaciones centradas en las personas, pero la tradición de nuestro hacer diario, no es ese. Nuestro hacer diario es el hacer para el enfermos, ¿no? Para la enfermedad, para el que no decide. Y por tanto, incorporar a los pacientes, incorporar a las personas, trabajar con sus valores, también nosotros tenemos que reaprender, ¿no? Como profesionales, y el sistema debe de reaprender. Claro, tanta tradición, pues claro, pesa y arrastra. Sin embargo, pues ya el mero hecho de pensar, ¿no? Y de ser conscientes de que esto se hace así y que no pasa nada y que no hay que rasgarse las vestiduras y que nadie es bueno ni malo. Hay que aprender y hay que decir, oye, bueno, vale, ¿cómo lo podemos hacer? Esto ya es avanzar, ¿no? Pero no hay que olvidar que estamos en esa tradición y que el papel todo lo sujeta y que la tradición nos pesa. Y tenemos que decir, no, que pesa mucho. Entonces, de alguna forma, sí, sin duda alguna, ¿no? Decía que de alguna forma una de las cosas que ha salido en el discurso anterior era la necesidad de formación, la necesidad de mejora de la comunicación entre pacientes y profesionales, la mejora de las interacciones entre unos y otros. No sé qué pensáis al respecto. ¿Por qué no hemos mejorado en eso? Se habla de comunicación hace años. La comunicación es algo esencial en la vida, como un elemento que nos une y que nos permite conversar ahora mismo, ¿no? Pero ¿por qué la despersonalización ha marcado tanto muchos de esos momentos? Lo decís ahora, ¿no? De alguna forma, pero ¿por qué no hemos avanzado por ahí en la mejora de la comunicación? Bueno, ahora empiezo yo. Sí. Que si no nos peleamos, Claro, es verdad, no puede ser. Nos has invitado a 2 loros, ya lo sabes. Bueno, mira, lo de la comunicación es que nos afecta, ¿no? Estamos hablando mucho de la formación, por supuesto, la formación de los profesionales es muy importante, pero no solo es la formación, ¿vale? Todo el mundo sabe que hay que comunicarse, que hay que generar vínculo, ¿vale? Y eso tiene que ver con ver a las personas que son personas y que toman decisiones. Y yo el tema de la tradición lo veo muy, muy importante, pero hay una cosa interesante y es, tenemos que cambiar cómo gestionamos nuestros tiempos. Para tener buena comunicación, tenemos que utilizar el tiempo como una herramienta. Para hablar, que nosotros hablemos hoy aquí, necesitamos un espacio y necesitamos un tiempo. Y un tiempo de conocernos, de que nos conozcan tus oyentes, ¿no? De vernos. Y este tiempo es importante para establecer relación terapéutica, para tener vínculo, para poder comunicarse, para poder negociar un plan de intervención, un tratamiento, para que el paciente comprenda qué le ofrecemos, para que pueda decidir, para enseñar. Entonces, no hemos trabajado, yo creo que el problema no es tanto la comunicación, que todo el mundo sabe que es importante y hemos hecho formación y bueno, yo he dirigido hasta una vez una formación sobre esto, sino yo creo que la clave está en pensar que el tiempo es una herramienta y tenemos que generar estrategias de tiempo. ¿Cómo vamos a hacer que cuando tengamos un paciente enfrente nadie empiece a hacerle cosas sin hablar, ¿no? Sin dirigirse a él, sin entender lo que quiere? Y cuando pensemos que eso es una herramienta terapéutica, habremos empezado a hacer cambios. A mí me parece que es así, porque si no al final las cosas no se interaccionan y es esencial. O sea, es que tú para cuidar a alguien, para atender a un paciente, él tiene que confiar en ti y tienes que generar un vínculo y ese vínculo solo se genera con tiempo, hablando en un espacio. Así que eso, bueno, ahí tenemos encima de la mesa algo, ¿no? O sea, esto me parece a mí, no sé, Blanca, ¿a ti qué te parece? Sin duda, Blanca, añade. Tienes muchísima razón. Sí, yo iba a añadir una cosa que muchas veces es cierto que a lo mejor no se da la suficiente formación a los profesionales en todo el aspecto de la comunicación, de esas habilidades relacionales, pero muchas veces también para nosotros es un mecanismo de defensa. A nadie le gusta, no. Qué horror que no nos guste estar al lado de una persona cuando se está muriendo y hay que estar con él. Y si me pregunta, ¿me voy a morir? Tengo que estar preparada para acompañarle en ese momento y para poderle responder. Pero a ninguno no nos gustan esas situaciones, lógicamente, como dar una mala noticia, o cuántas veces lo que hacemos es no establecemos esa comunicación
porque para nosotros es un mal trago también. Entonces, yo creo que ese aspecto también es importante y es nuestra obligación y es nuestro deber, y además creo que es una de las partes más bonitas, que es ayudar a la persona al final de la vida o en cualquier momento en que lo esté pasando mal, estar con ellos y podernos comunicar de forma, bueno, pues que le demos cierto confort. Cierto confort. De alguna forma, también hay otro elemento que me gustaría que hicierais una pequeña reflexión alrededor de la tecnología. ¿Humaniza o deshumaniza? ¿Es un elemento que ayuda o que dificulta en un mundo tan tecnológico como el que vivimos ahora? ¿Es un elemento que hay que poner encima de la mesa o que a la gente la eche para atrás? ¿Qué pensáis de eso? Bueno, las herramientas son herramientas. Es decir, la comunicación, o sea, todo lo que tiene que ver con la tecnología, las tecnologías son herramientas y herramientas que hay que saber utilizar. O sea, las herramientas hay que adaptarlas, ¿no?, a los entornos y hay que adaptarlas al objetivo que tú tienes, ¿no? Yo hace poco escribí una cosa de que no se nos olvide que hay gente analógica todavía, y esto es importante porque cuando nosotros trabajamos en un sistema que provee servicios de salud, no vale solo decir, oiga, ya le manda usted una cita, ¿no?, sino hay que trabajar también para todo el mundo y todas sus necesidades. Pensar en las personas y en sus situaciones, esto es esencial. Yo desde luego estoy a favor de las tecnologías, ¿vale? Estoy a favor, pero no creo que eso sea una única vía, ¿vale? Como hay quien no, vamos a esto se va a hacer todo por una app. ¿Esto qué es? Esto es una herramienta y veremos a ver si es una app o tenemos que hacer un foro o tenemos que hacer una comunidad digital o tendremos que ver, y bueno, ¿y por qué no? Toda la tecnología no deja de ser una herramienta. Tendremos que enfocar nosotros para saber los ciudadanos qué quieren, ¿vale? Y nosotros estar dispuestos a ayudar y a dar respuestas, pero por supuesto no es ni buena ni mala. Yo creo que es bastante buena si se sabe utilizar. Y es mala como todas las herramientas. Si la usas mal, por supuesto, hace mucho daño, claro que sí, como todas. O cuando se produce una brecha muy importante entre el que tiene acceso a determinados recursos o a determinados profesionales si es digital y el que no lo tiene si no es digital. Eso lo convierte en muy mala a la tecnología. Yo creo que ahora en la pandemia, desde luego, nos ha dejado muy claro que la tecnología es lo que nos ha permitido seguir con esas relaciones humanas, porque si no nos hubiéramos podido estar nada más que con los de nuestro alrededor, y a los hospitales han podido llegar las familias por la tecnología, o sea, a través de la imagen, a través de los móviles y a través de las tablets. Si no, de otra manera no hubiera podido llegar. En ese aspecto, desde luego, ha sido un elemento favorecedor y de la humanización y que vamos, yo creo que ha sido fundamental para que los pacientes pudieran tener alguna interacción con sus familiares. Pero efectivamente, como dice Carmen, tampoco se trata de ahora tecnologizar todo y ya todo el mundo tiene que ser tecnológico, no. Hay quien es digital y tendremos que ir dando esos pasos, pero vamos, que también soy pro tecnologías, ¿eh? Y nos ha permitido además una cosa interesante, ¿no? Y es decir, hemos aprendido, ¿vale? Eso es como cuando pusimos en marcha la historia clínica informatizada, ¿vale? Que había quien la hacía literaria, como la de papel, pero en el ordenador. Luego vimos que así no se hacía la historia clínica. En la pandemia hemos aprendido, por ejemplo, el caso de los médicos, de las enfermeras clínicas, a hacer consultas telefónicas, que no es hablar por teléfono con un amigo, ¿vale? Hay que saber hacer una consulta telefónica. Hay que enseñar al ciudadano qué es una consulta telefónica. Yo trabajo en atención al paciente y los pacientes digo, pero si tiene usted aquí una consulta telefónica, ¿pero no la llama el médico? Sí, me ha llamado, pero eso no es, vamos, me ha llamado para ver qué tal estoy. Vamos, pero ¿para qué le ha llamado si no lo sé? ¿Dónde está mi consulta presencial? Entonces todos hemos aprendido. También los ciudadanos deberán de aprender y como nosotros a utilizar la tecnología. Los médicos, las enfermeras que hacen consultas telefónicas, pues tendrán que aprender cómo se hace. ¿Para qué? Para que sean eficaces, eficientes, tal. El ciudadano, para que perciba exactamente qué necesita. Y creo que las herramientas deben de adaptarse para lo que las necesitamos. Y además ser eficientes con ellas y eficaces, ¿no? Se ha incorporado a nuestra conversación Salvador Tranche. Salvador es médico de familia, es presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Y realmente una sociedad como la SENFIC
con la cual intenté montar un programa de comunicación. ¿Cuán importante es la comunicación para los médicos, para mejorar la relación con los pacientes, para humanizar más la relación, para mejorar los servicios, para humanizar los servicios? ¿Cuán importante es, Salvador? Pues 100%, ¿no, Joan? Bueno, lo primero, gracias por esta invitación a estar aquí con vosotros. Yo creo que es absolutamente esencial. Yo les pregunto a los alumnos qué es lo que más hace un médico, y yo creo que lo que más hace un médico es comunicar, ¿no? Y para nosotros es absolutamente esencial, es una herramienta absolutamente esencial, ¿no? Oí el final de la conversación anterior de las nuevas tecnologías, ¿no? Está suponiendo un reto el acceso a las nuevas tecnologías en la relación médico-paciente, y yo creo que además de que sea un reto que ha venido para quedarse y que debemos digamos, de alfabetizarnos entre todos, creo que también es una oportunidad de mejora de comunicación, aunque tiene sus riesgos, ¿no? A mí me parece, y hay trabajos de ellos, de cómo esta comunicación médico-paciente, especialmente en medicina de familia, consigue satisfacción para los pacientes, consigue satisfacer a los profesionales, consigue que los pacientes hagan aquellas recomendaciones que compartimos y negociamos con ellos, y consigue mejores resultados en salud. E incluso algún dato ya más reciente, si esta comunicación se produce con el mismo profesional, con el mismo médico o médica de familia a lo largo de los años, incluso tiene impacto en resultados en salud, de reducción de ingresos hospitalarios, acceso a urgencias y morbimortalidad. De manera que la comunicación es absolutamente esencial, básica, en resultados de salud y desde luego en humanización de la asistencia. Sin duda alguna. ¿Qué añadiría? Y no sé si queréis comentar algo, Carmen, Blanca, Carmen. Seguro que sí, seguro que hay mucho que añadir. No, sobre la relación, en general yo hablaría de relación profesional-paciente. Realmente las tecnologías están dando un paso importante, está cambiando esa relación. Es importante lo que decía Carmen, que los pacientes aprendan a preparar cómo va a ser una consulta cuando ahora ya no es presencial, sino que es online, que aprendan a prepararla, que aprendan a buscar el entorno en el que tienen que estar. No se puede estar hablando en medio de la cocina cuando vas a hablar sobre un determinado tema. Todas esas cosas que no estamos acostumbrados, pero que tenemos que cambiarlas y tenemos que aprenderlas todo. Entonces ahora tenemos un momento importante para implementar todos esos aspectos, y realmente que las consultas, como dice el compañero, pues que realmente sean para mejorar los resultados en salud. Hola, Andoni. Hola, Andoni. Buenas tardes. Hola, Andoni. Buenas tardes. Yo una cosa Buenas tardes, Andoni. que quería plantear, ¿no? Que como decías en el título, tiene razón Salvador, pero hay que aprender también qué estamos haciendo regular, ¿no? O sea, es decir, cómo estamos haciendo la accesibilidad, ¿vale? O sea, no todo es perfecto, y entonces es cierto que esto es una herramienta que está muy bien y que todos vamos a trabajar y tal, pero hay que saber adaptarla. Los ciudadanos se quejan de que estamos ahora siendo poco accesibles, a pesar del teléfono, a pesar de que parece que sí. Tendríamos un poco que esta idea de escuchar lo que nos digan los ciudadanos, porque realmente se quejan de que realmente no estamos siendo accesibles en atención primaria y en el medio hospitalario. Yo trabajo en un hospital y escucho también a los pacientes lo difícil que es comunicarse con nosotros. Me han llamado, como decía Blanca, me han llamado y como no he cogido el teléfono ya nadie me vuelve a llamar, no sé qué me pasa. Se está generando bastante incertidumbre, ¿vale? Porque es un cambio importante. Entonces, yo creo que en este proceso de transición debemos de aprender, porque los ciudadanos nos lo están diciendo y todos debemos de aprender. Los médicos, las enfermeras, en la atención primaria, en los hospitales. Y una cosa que no estamos haciendo y que debemos de mejorar es todo lo que tiene que ver con la atención integral, ¿no? ¿Cómo estamos dando respuestas integrales? No respuestas fragmentadas como siempre. Aprendamos. O sea, realmente este momento es una oportunidad. Tengamos esta oportunidad. Realmente demos esa respuesta integral. Los ciudadanos nos lo están diciendo todos los días. Bueno, por lo menos a mí me lo dicen en la atención al paciente. Carmen, no tengo el placer de conocerte. Yo entro ya aquí porque es que me lo ponéis. Me estáis provocando. Me estáis provocando. Andoni. Déjame presentarte, Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. Todo tuyo, Andoni. No, que comparto lo que comenta Carmen. Efectivamente, los pacientes tenemos esa sensación. Yo, a ver, si tengo algo que decir en este sentido, es que estaría muy bien
que las sociedades científicas, las sociedades médicas trabajaran o colaboraran con las organizaciones de pacientes, ¿no? Porque sí que es cierto que nosotros recibimos estas reclamaciones, ¿no? Ya no es un problema de accesibilidad presencial, es que incluso la propia telefónica, ¿no? Y por otro lado tenemos un mensaje en el que ya podemos ir al fútbol y ya tienes los campos de fútbol completamente llenos. Claro, yo saco al perro, que el campo de fútbol está a 4 kilómetros y oigo unos ruidos, digo, fíjate la cantidad de gente que habrá ahí metida, ¿no? Entonces son como dos mensajes que al paciente no, por un lado ves estas dificultades a veces para acceder a atención primaria o a tu médico o al propio hospital, y por otro lado ves que puedes ir a acceder ya al campo de fútbol sin ningún problema. Yo acabo de venir ahora de un acto de los premios Price Abarca y participaba Su Majestad el Rey. Bueno, pues estábamos allí 50 personas, no había muchas más, pero todos juntitos. Entonces, por un lado te están llegando mensajes de que esto ya se ha solucionado y por otro lado seguimos viendo esas dificultades. Si tuviéramos una mayor comunicación con las sociedades médicas, yo creo que entenderíamos mejor, porque a veces yo suelo decir, digo, si yo no quiero estar en una reunión para que me deis la razón, muchas veces queremos estar en la reunión para entenderos, de que igual lo que estáis haciendo a nosotros no nos gusta, pero entendemos por qué lo hacéis y yo lo puedo explicar a las propias organizaciones de pacientes. Es que esta situación es esta y esta, y viene de esto. Y entonces vamos a ver cómo lo podemos solucionar, incluso ayudarles a mejorar. Yo esta es la pata que veo que... Tienes, Andoni, una sociedad científica, el presidente de una sociedad científica a tu lado. Por tanto, Salvador, iba a entrar al tramo. Encantado, Andoni, de saludarte. No, a ver, yo lo digo de una forma constructiva. No. Y además siempre he dicho, mis mayores éxitos, no sé si profesionales en el mundo asociativo, han sido cuando he ido acompañado con médicos, con sociedades científicas. Sí. O sea, yo ¿sabes qué pasa? Que creo que estamos mezclando diferentes temas, ¿no? Estamos manejando un tema que ha salido en el debate político, que es presencialidad sí o no, que yo creo que es un debate intencionado. O sea, yo creo que es un debate intencionado, o sea, que tiene una ideología concreta política, de carácter político, y que en realidad ha servido, especialmente en atención primaria, para los médicos y enfermeras de atención primaria, nos ha colocado a los pies de los caballos de los pacientes, porque en ningún momento ha habido ninguna negativa, salvo alguna actitud individual, ¿no? Deshonesta, que esto puede ocurrir en cualquier ámbito. En ningún momento ha habido una negativa por nuestra parte a evitar la presencialidad. Al revés, la no presencialidad es una dificultad añadida en nuestro desempeño profesional. Nos cuesta mucho, todavía no estamos muy entrenados a gestionar bien lo no presencial, ¿no? ¿A qué ha obedecido esta no presencialidad? Por un lado, alguna insuficiencia de recursos, es decir, la cola de la pandemia nos ha colocado en una insuficiencia tremenda de recursos, a lo que se ha añadido algo que se nos ha achacado a nosotros, pero que no es real, que es la enorme dificultad de accesibilidad a los servicios sanitarios que se está produciendo. Es decir, los pacientes nos llaman y te dicen, es que he tenido que llamar 100 veces. Eso no es que el médico no te quiera ver, es que hay un problema real de accesibilidad, ¿no? Perdona, porque básicamente igual me he explicado mal. Sí, perdona. No. Yo veo, el problema lo veo, tú, el problema no lo veo en el médico, O sea, sí que es cierto que el paciente nos habla del médico. El médico está trabajando muy por encima de sus posibilidades. El problema es el sistema, la organización. Esto creo que es real. Y luego el tercer tema que se mezcla es en realidad un doble cambio, ¿no? Un debate que existe entre la parte más gerencial de los servicios sanitarios, que es yo gestiono la agenda de los profesionales y le digo al profesional lo que tiene que hacer. Es decir, usted ve todo lo que el paciente diga que es presencial. Esto es absurdo porque usted responde a las necesidades del paciente. Y el paciente, cuando hablas con él, te dice, mira, yo solo quiero un informe, o yo solo quiero una información sobre una vacuna, o que me gestione un problema crónico, que lo puede hacer excelentísimamente y lo va a hacer bien un profesional de enfermería, un auxiliar administrativo, etc. O yo quiero que me vea el médico, ¿no? No hablamos de presencialidad, sino cómo responder a una demanda del paciente, que esto sí que tenemos que hacer un esfuerzo. Y el tercer elemento, que a mí me parece que es muy importante, es que la tecnología, que ha venido para quedarse, que ya estaba antes, que ahora el COVID lo que ha hecho ha sido acelerarlo, es una oportunidad, pero también es un riesgo, ¿no? Es un riesgo para todos aquellos colectivos que no gestionan esto, que tienen dificultades de acceso a una red, que no saben manejar el Internet, que no saben cómo se maneja un WhatsApp, y al mismo tiempo nos genera a nosotros un riesgo, que muchos pacientes, y ahí Andoni yo creo que esto es importante, confunden la accesibilidad con la inmediatez, ¿no?
quieren que responda rápidamente, que les contestes en un WhatsApp, y la medicina tiene que ser más reflexiva. Entonces, en todo eso, en un momento de cambio tan importante como el que estamos viendo, todo se mezcla. ¿Y el político qué hace? Es que el médico, si le tiene que ver presencial, que le vea. No, es que no estamos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de autonomía del profesional, de insuficiencia de recursos de atención primaria, de dificultades de acceso de los ciudadanos, de que realmente los pacientes no están en el centro del sistema, más luego las dificultades de nuevos cambios de organización. Es curioso, en mi comunidad autónoma ahora, yo trabajo en Asturias, en Oviedo, hay más demora para una consulta no presencial que para una presencial. Porque hay muchas personas que quieren que se lo resuelvan no presencialmente, ¿no? Y otros, especialmente colectivos de personas mayores, etcétera, que quieren venir a ver a su médico o médica, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Con lo cual estamos ahí en un momento muy interesante, pero también delicado y crítico, ¿no? No sé, igual me he extendido demasiado. Déjame, no tengo mucho tiempo, lo decía tal. Yo realmente creo que lo que habéis puesto encima de la mesa son situaciones reales que pasan hoy en el sistema sanitario. Hay un problema de relación médico, enfermera, equipo de atención primaria, pacientes, imagen de todo eso, de recursos también y de organización. Yo creo que probablemente, no sé si estaréis de acuerdo y casi con eso me gustaría cerrar este espacio con vosotros cuatro. ¿Cómo podemos cambiar la organización del sistema para hacerla más humano, más accesible y mejor para la ciudadanía, para los pacientes que realmente son quienes reciben esa atención? ¿Qué podemos hacer para mejorar esa atención y que los pacientes puedan recibirla de una mejor forma, más contentos, más felices, más satisfechos, y que al mismo tiempo los profesionales se sientan con los recursos adecuados para hacerlo? Quien quiera de los cuatro. Yo te respondo rápido, porque yo creo que la respuesta igual es fácil, complicado es hacerlo. Alianzas. Yo muchas veces tengo una sensación, y en alguna charla lo he comentado, digo, a mí esto me recuerda mucho, no sé el título exacto, pero el del Rey Desnudo, el libro que leíamos, todo el mundo dice lo mismo. Es que lo que ha dicho Salvador, te lo firmo, es que tienes toda la razón. Es que a mí no me apetece ir al médico para coger unas tiras de glucosa y tener que estar pidiendo cita cuando igual simplemente con el recojo ya está. O sea, hay situaciones en las que son así. Entonces, yo lo que veo, modificar y solucionar esto, la única solución es que haya alianzas de las personas que realmente están en el Sistema Nacional de Salud. Si se unen enfermerías, se unen médicos, se unen pacientes, se unen los que saben de verdad sobre esto y se busca una reunión con acuerdos definiendo claramente cuáles son las estrategias o las decisiones realmente que hay que tomar, ahí podemos ir avanzando poco a poco. El problema es, no sé si os ha llegado a vosotros, pero nos ha llegado hace 10 días un documento de 15 folios con las propuestas para la reforma de atención primaria. 200 preguntas, a cada una de ellas yo todo el sábado haciendo el planteamiento, posicionamiento de los pacientes, los médicos igual por otro lado. O sea, yo creo que los que realmente, porque cuando te escucho Salvador, te escucho Carmen, Blanca no te he oído, pero yo veo personas que sabéis de lo que estáis hablando, que estáis ahí en primera línea. Sí. Entonces, está claro. Por tanto, alianzas es un elemento fundamental. Blanca, ¿qué añadirías? Alianzas es fundamental. También lo digo por las alianzas, el conocerse más, asociaciones de pacientes, atención primaria, como antes decías. Sí, Blanca. Yo creo que de forma integral, o sea, todos los actores que participan en la atención a la salud, todos, toma de conciencia, deseo de hacerlo, la voluntad de hacerlo y la actitud de llevarlo a cabo. Si lo detectamos, queremos y lo llevamos y queremos hacerlo, pues está hecho. Por tanto, también es querer y hacer luego, ¿no? Que no se queden las palabras. Porque toma de conciencia, deseo y actitud. Efectivamente. Carmen, ¿qué añadirías? Bueno, yo añadiría que es que estar dispuesto a cambiar. Es decir, a lo mejor hasta ahora hemos hecho una cosa y hay que cambiarlas. Y estar dispuesto a cambiar es importante y, por supuesto, escuchar a los pacientes y escuchar a los ciudadanos porque hay mucho que decir. Entonces, yo creo que hay que compartir las decisiones. Pero si no se está dispuesta, te lees ahora ese documento que te han mandado y seguro que están las preguntas de los años 80.
Sí, y los sí, lloriqueos de los años 80. Las Y no mismas. cambiamos, hay que cambiar, porque hemos avanzado, porque la medicina de familia de los años 80 ya no es la de hoy, ni las enfermeras comunitarias de ayer son las de hoy, ni los ciudadanos. Entonces, Totalmente. hay que estar dispuesto a avanzar. Y eso significará que tenemos que dejar de llorar, y yo introduciría un término, que es la corresponsabilidad. Todos somos corresponsables y tenemos que ejercerlo, la corresponsabilidad de los ciudadanos y de los profesionales. Y si nos aliamos y somos proactivos, claro que se puede hacer. Ahora, si estamos todo el día haciendo reactivos, pues no. Claro. Sin duda. Salvador, tú terminar este bloque de este gran grupo. Casi me lo ha robado Carmen. Mi término era proactividad, ¿no? Yo creo que tenemos que abrir los centros sanitarios a los pacientes. Hay un elemento que nosotros ponemos como básico, que es incorporar a la comunidad. Y cuando digo esto, ese discurso de hay que poner al paciente en el centro, creo que los pacientes deben estar en la gobernanza de las instituciones y hacer que las instituciones sean muy proactivas. Ya lo ha dicho Carmen, ¿no? Es el momento del cambio, hay que cambiar definitivamente, la sociedad es diferente, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Y para eso necesitamos incorporar la visión y la forma de hacer también de los pacientes, con la corresponsabilidad que decía ella. Pero yo creo que el elemento clave es la proactividad. El sistema sanitario debe dejar de mirarse tanto hacia adentro y empezar a mirar mucho más hacia afuera, ¿no? Pues muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Básicamente es lo que quería oír, porque la verdad es que para mí lo habéis dado en el clavo. La clave no es solo decirlo, como decíais, es hacerlo, y por tanto a algunos que les toca hacer que hagan esas cosas que tanto necesitamos unos y otros. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias, Carmen, Salvador, Andoni. Gracias a ti, gracias a vosotros. Incluso después de ver al rey, que ya bueno, no le he querido decir a Salvador que eso que acaba de decir se lo he dicho a su majestad. Muy bien. Sí, sí. Y con quien no he tenido ocasión de hablar es con la ministra. Curioso, ¿verdad? Que hemos podido estar charlando durante más de 10 minutos con su majestad el rey, y sin embargo con la ministra no se ha arrimado. Bueno, pues nos tiene identificado. Otra vez será. Se lo pierde. Ella se lo pierde. Es verdad, ella se lo pierde, como dice Carmen, bien dicho. Muchas gracias a los cuatro, un placer. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta pronto, chao. Pues de esta relación entre Salvador, Andoni, Carmen y Blanca, me voy a Macarena Gálvez. Macarena es una psicóloga, la responsable de psicología y cuidado emocional del proyecto Humaniza la UCI. Y la verdad que me apetece mucho, porque la verdad es que ella intenta cuidar mucho a los profesionales. Y ha salido como un elemento esencial. Hay que cuidar a los profesionales para que cuiden mejor a los pacientes. Macarena, ¿qué tal, Maca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Joan Carles. Pues cuéntanos, ¿qué se puede hacer para cuidar a los profesionales, para que los profesionales se sientan más cuidados, para que puedan atender mejor a los pacientes? ¿Qué hacéis en el proyecto UCI para cuidar más a los profesionales? Bueno, yo lo primero que te preguntaría es, ¿de qué unidad? ¿De qué servicio? ¿Qué necesidades tienen? Porque me ha gustado, y es triste oírlo, pero creo que tiene mucha razón Pedro Soriano cuando decía: la humanización ha perdido mucho fuelle, ha habido muchos proyectos que han desaparecido por el camino, y creo que la razón de eso está en que hablamos de humanización con muchas palabras, pero no usamos el método científico que todos los que estamos, pues, por ejemplo, en esta reunión, usamos para el resto de las cosas, ¿no? Si queremos trabajar sobre el bienestar de los profesionales o de los pacientes o de las familias, que es de lo que hablamos en humanización, habrá que hacer un estudio de necesidades de ese servicio en concreto, de esa unidad. Habrá que ver qué especificidades tienen, habrá que investigar. Habrá que basarse en la investigación que ya hay sobre esos temas. Habrá que hacer un estudio piloto de lo que se quiera implantar y medirlo y ver si funciona, y sobre eso replantearse. Todo lo demás son palabras, que son estupendas, muy bonitas, pero hay que llevar a la práctica las cosas, ¿no? Entonces, me decías, ¿y qué hacéis en Proyecto UCI? Investigar, evaluar, formar. Y en nuestro marco de actuación, en el cachito de la tarta a la que nosotros podemos llegar, porque evidentemente el cuidado de los profesionales es algo en el que todos tienen algo que decir, pues poner nuestra parte.
Por ejemplo, durante la pandemia hicimos una intervención de psicología de crisis y emergencias en la primera ola con psicólogos de crisis y emergencias en unidades de cuidados intensivos. Intentamos dar formación de prevención del burnout o desgaste profesional y de vinculación con el trabajo y de engagement en el trabajo. Pero también, aprovechando este foro, quiero decir que el cuidado de los profesionales no puede basarse solo en darles cursos, en darles formación de competencias mal llamadas blandas, de empatía, porque al final las condiciones laborales, y se ha estado hablando, por ejemplo, de atención primaria anteriormente, tienen tanto que ver con el bienestar de los profesionales, que ahí desde luego o se cambian un poco o se hace prevención primaria, como en todo, si estamos hablando de salud. Si queremos hacer prevención primaria para el bienestar de los trabajadores, hay que actuar en esas condiciones de trabajo. Si queremos hacer prevención secundaria, hay que hacer detección temprana y darles herramientas de manejo y control del estrés, de las dificultades del día a día, de la interacción con el paciente o del manejo de sus emociones. Y después hay que hacer intervención y hay que darles ayuda cuando la necesiten, como en este caso después de la pandemia, donde hay muchos profesionales que se sienten afectados emocionalmente por todo lo vivido, ¿no? ¿Cómo me enrollo, Joan Carles? No, pero estoy 100% de acuerdo. La clave es que lo que oímos es, al final, mucha queja, mucha sensación de que no me escuchan, mucha sensación de que realmente no puedo ir a ningún sitio a tocar a la puerta y que haya una respuesta que yo necesite. Y está claro que en ese sentido, yo antes hablaba, atención integral es fundamental, interacción mejor entre profesionales y pacientes es fundamental, pero la clave es que hay mucho por hacer para avanzar hacia ahí. Danos tres recetas, ya sé que es mucho pedir, pero 3 cosas que te parecen fundamentales para que el sistema mejore, para que lo que vosotros hacéis, lo que el proyecto Humaniza la UCI, ese proyecto tan bonito que tanto me gusta, en la cual yo sé que tú tienes un papel fundamental y que ese papel de apoyo y ayuda a los profesionales es tan importante. ¿Qué 3 cosas te parecen básicas para realmente podemos avanzar en humanizar el sistema sanitario, la atención, el servicio de primaria o de hospital, el de la UCI o cualquiera de los servicios que sean? Bueno, se ha dicho aquí la atención centrada en la persona. Y si estamos hablando del profesional en concreto, la persona es ese individuo que lleva su mochila, ¿no? El vídeo que nos has puesto al principio decía mirarse con los ojos del otro, decía ponerse en los zapatos del otro. Eso no lo podemos hacer. A veces que les pedimos a los profesionales cosas, no pueden andar bien con zapatos que no son suyos y no pueden ponerse en la cara ojos que no son suyos. Lo que tienen que aprender es a valorar su propia vulnerabilidad, a darse permiso para ser vulnerables, que aquí héroes no hay ninguno, para aceptar sus propias vulnerabilidades, ponerse al lado del otro y ver lo que el otro ve. Y esa es la verdadera empatía, ¿no? No podemos ponernos en sus ojos, pero sí a su lado para ver lo que él mira. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, creo que hay que ayudar a los profesionales en todo este tipo de competencias, porque o se les pide un foco en lo tecnológico y científico enorme, o se les pide un desarrollo de unas habilidades emocionales y unas competencias que no tienen en cuenta sus propias vulnerabilidades y dificultades como personas que son, ¿no? El foco en la persona clave y la escucha a esos profesionales en los contextos en los que necesitan. Yo creo que los servicios de prevención de riesgos laborales también tienen aquí una labor importante que hacer en los entornos asistenciales para el cuidado de los profesionales, pero muchas veces se ven enormemente limitados en aquellas cosas que pueden hacer, ¿no? Cuando no hay un ratio de enfermeras adecuado para llevar a cabo un servicio, difícilmente vamos a cuidar de esas enfermeras. Está claro. No, yo me gusta estar al lado, yo muchas veces lo digo, que es estar cerca, y estar cerca es un elemento, estar cerca te permite
ver casi lo que el otro ve, ¿no? O acercarte lo más posible a lo que el otro ve. Y cuando nos hace falta, no ponernos los zapatos, que está claro, como tú muy bien dices, y que yo siempre comento, ¿no? Que es que los zapatos del otro no es la clave, sino probablemente estar cerca, estar al lado, estar pendiente, estar apoyando, ayudando en ese sentido como elemento fundamental. Eso Muchísimas gracias, Macarena, por estar con nosotros en este programa. Salud a todo Twitch, que es tu casa. Muchas gracias. Gracias. Y seguimos en nuestro proyecto, seguimos en nuestro programa. Y nuestro programa en ese sentido termina un bloque hablando con 3 personas cercanas al mundo de la gestión. Conrado Domínguez, Albert Cortés, Soledad Delgado. Las 3 son 3 personas que en los cuales me apetece hablar porque Conrado tiene un proyecto que tuve la suerte de estar cerca de él, que es Compromiso con Canarias, pero el Compromiso con Canarias no es más que un proyecto de humanización, sin duda alguna. Y de alguna forma Sole hablaba, el otro día escribía un artículo en el blog de Avances en Gestión Clínica, que hablabas de un libro de Albert Cortés que hablaba sobre humanización. ¿Qué implica Compromiso con Canarias? ¿Cómo podemos cambiar la sociedad? Se hablaba de la importancia de alianzas, hablaban de la importancia del papel del profesional, de cómo ayudarlo. ¿Qué creéis vosotros que estáis cerca del mundo de la gestión en un lado o en otro, para que los servicios sanitarios sean mejores, sean diferentes, sean más accesibles, sean más humanos? Conrado, empiezo con... Bueno, yo creo que nombrabas tú un proyecto de Compromiso que también participaste en su definición desde el principio, que lo único que pretendía era compartir una visión del sistema sanitario público, compartir proyectos donde participaban pacientes, participaban las asociaciones incluso de trabajadores, organizaciones sindicales, colegios, profesionales libres que nos hicieron llegar sus aportaciones, otras instituciones. Lo que se buscaba con eso es que por encima de quién estuviera en cada uno de los sitios, en la visión sobre el sistema sanitario público fuera compartida por todos, por los pacientes, por los profesionales, y sobre todo yo creo que hay cosas que como tú bien dices, ¿no? El tema de la humanización o de cuidar al que nos cuida, tan importante el cuidar a nuestros profesionales. Yo creo que por ahí es por donde empieza el camino hacia esa... Quizás la palabra humanización empieza a ser demasiado manía, ¿no? Yo creo que yo me quedo más que con la palabra, con lo que está detrás, ¿no? Y con todas las vertientes que eso lleva desde el punto de vista de los pacientes, desde el punto de vista de nuestros profesionales, porque muchas veces volcamos muchos esfuerzos en otras cosas y no en cuidar a nuestros propios profesionales, que son la base de cualquier proyecto de humanización, porque por muchos recursos que el sistema sanitario ponga, si los profesionales, que son los actores, no lo llevan a cabo, no avanzaremos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Sole? Sole, que además hace poco estuvo en el diploma de gestión de la Escuela Andaluza de Salud Pública, compartimos espacio. ¿Cómo lo ves tú desde tu posición? Tú trabajas en urgencias de un hospital, ves los elementos como profesional y al mismo tiempo escribes desde una perspectiva de la gestión o profesional gestor. ¿Cómo ves lo que planteaba Conrado desde tu punto de vista? Bueno, yo no puedo decir otra cosa, nada más que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Conrado y con lo que tú estabas hablando al principio. Bueno, mi último post en el blog de Jordi quizás esté más escrito desde, como bien se llama el título, desde nuestra trinchera, más desde la trinchera de médico de urgencias que desde la gestión. Pero es que Conrado, todo lo que estaba diciendo tiene razón. Nosotros se nos pide como profesionales, y yo creo que es una necesidad, algo que nos piden los pacientes, que nosotros mismos estamos viendo, que es la humanización en el trato al paciente, el empatizar, el cambiar, el romper esa distancia que se había generado con el paciente, ¿no? Pero lo mismo que se nos pide eso, yo creo que muchos de nosotros estamos demandando eso también. Y es algo que quizás se ha acentuado más con el COVID, o por lo menos yo lo he notado mucho más con el COVID. Las conversaciones que tenemos entre nosotros y demás
está bien que nos aplaudan, está bien los reconocimientos y demás, pero cuando todo ha pasado y de repente hemos visto la oleada de pacientes que han llegado y demás, en realidad no, nos conformamos con muy poco, nos conformamos con saber que tenemos a alguien ahí detrás, alguien que nos valora, alguien que nos dice, bien, vamos por buen camino, oye, que si estamos pasando una mala racha, un mal momento, pues no pasa nada, vamos a luchar todos y vamos a unirnos todos. Y eso lo estamos echando un poco en falta. No en todos los niveles, no es todo el mundo igual, pero esa humanización en la gestión es lo que es un poquito nuestra asignatura pendiente, ¿no? Y entonces yo creo que hay que empezar por algún sitio y tenemos que empezar a trabajar para conseguir pequeños cambios. No sé, Conrado así, no sé si está de acuerdo conmigo, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Desde mi trinchera ahora mismo. No, estoy absolutamente de acuerdo. Es un poco la visión que tenía, ¿no? Que la palabra humanización, yo creo que está bien que haya llegado, empieza a estar un poco manía y sobre todo desde el punto de vista del gestor, ¿no? El que le toca estar un poco en la situación en la que estoy yo. Y cada vez lo tengo más claro, es decir, una organización va a ser lo que sean sus líderes. Y no hablo de líderes desde el punto de vista jerárquico, sino desde el punto de vista de la propia organización. Yo creo que reconocer las cosas buenas de los otros, no aplaudir, sino realmente incluso tener un canal en que un médico de urgencias te puede decir a ti, oye, si en mi servicio hago esto, hago lo otro, o lo camino así, ¿por qué no pensamos esto? Tú lo seas capaz de escucharlo. Yo creo que el escuchar, pensar, escuchar y después tomar la decisión. Y te puedes equivocar, pero no será porque no has escuchado a tus profesionales o simplemente tener un canal con uno de los proyectos, no sé si te acuerdas, Joan, que pusimos con compromiso, que era la web de escucha activa, donde cualquier profesional de cualquier servicio, de cualquier categoría, podía presentar un proyecto de mejora o de innovación en la forma en que se prestaban los servicios y eso lo valorábamos. Y en este caso en particular tuvimos bastante éxito, como presentaron casi 50 proyectos, la mayoría curiosamente de enfermeras y 10 empezaron a poner en marcha, ¿no? Yo creo que esa forma de lo que el otro día comentaba del liderazgo humilde, ¿no? El saber el papel que tienes que jugar y en ayudar a que esa parte de humanización que no está en muchas cabezas, está más la parte humana, la parte del paciente, pero no de cuidar a los que realmente cuidan a los pacientes, ¿no? Y ahí tenemos muchos deberes y creo que esto consiste en plantar semillas y empezar a trabajar en esa fórmula de organización, una organización cada vez menos jerárquica, más en red, donde sea cada vez más aplanada, donde las decisiones no sean compartidas, ¿no? Incluso que no sean... Alguien tiene que tomarlas, pero que sean compartidas, que se escuche a mucha gente y no solo a los jefes, porque es difícil, ¿no? Que un jefe de unidad, con todos los problemas que tiene, esté a lo mejor incluso en esa tesitura. Yo creo que hay que empezar a implementar herramientas y formas de ver las cosas que ayuden a eso que decía Sole, de que no pueden sentirse solos. Es que no lo podemos permitir. Es que es exactamente y lo dice el gerente del Servicio Canario de Salud, directivo de la Sociedad Española de Directivos Sanitarios, persona clave en el sistema sanitario español en estos momentos, líder de uno de los documentos que más se ha hablado en los últimos meses por parte de todo el sistema sanitario. Por tanto, no sé, ¿qué añadirías, Sole, a lo que dice Conrado? Conrado, que es una persona que yo valoro como un gran innovador, persona que tiene las ideas claras y que plantea muchos de los elementos que al final son básicos y fundamentales para el sistema. ¿Cómo lo ves, Sole? Como ya te digo, que lo veo genial, es que es aplicar lo que aplicamos a nuestros pacientes o lo que estábamos hablando es ponernos en el lugar del otro, es que piensa la persona que está con la incertidumbre de no saber qué enfermedad le han diagnosticado, la persona que está esperando una prueba diagnóstica. Si nosotros hablamos con esa persona, si somos capaces de captar lo que siente, pues seguramente nuestro trato será diferente hacia él. En cuanto a la gestión pasa lo mismo. Si yo soy capaz de captar lo que piensan y lo que sienten mis profesionales, seré capaz de asimilarlo y encauzarlo para llevar al equipo y llevar al grupo hacia los mejores resultados posibles.
yo sé que es muy difícil. Yo desde mi punto de vista, claro, hablo y cuando te encuentras en la otra situación, cuando estás en la gestión, el buscar el equilibrio entre qué necesita mi grupo de trabajo y luego qué tengo yo que hacer como gestor, tiene que ser muy complicado. O sea, yo entiendo que ahí encontrar el equilibrio, pues hay veces que no, por lo que dice Conrado. No siempre puedes estar hablando con todo el mundo, no siempre puedes estar encima de la gente porque tienes también otras funciones que desempeñar, ¿no? Pero en buscar el equilibrio y en quizá empezar por pequeños puntos, ir planteándote pequeñas metas. No vamos a cambiar todo de golpe, sino vamos a ir desarrollando puntos. Voy a trabajar con mi equipo este aspecto. Cuando tengamos este aspecto superado, pues iremos trabajando otro y así. Y ir haciendo que los cambios se vayan asumiendo tanto por los directivos como por el equipo de manera progresiva. Yo creo que es la única manera de cambiar y es exactamente lo mismo, es aplicar la empatía que debemos de tener con nuestros pacientes al trabajo en equipo. No hay otra cosa, pero para ello es fundamental escuchar. Yo creo que un grave problema y que tienen los directivos es el cómo puedo yo escuchar cuando además me están pidiendo otra cosa por otro lado, cómo consigo yo buscar el equilibrio entre lo que me piden que yo haga, lo que demando de mi grupo, lo que mi grupo demanda de mí. Eso es el encajar esas piezas. Pues seguro que Conrado, que es un buen equilibrista, que sabe mantener la templanza de un líder humilde, un líder innovador, como decía yo antes. ¿Cómo pensáis, un poco para terminar, qué os gustaría? ¿Cómo debe ser el sistema sanitario mejor? ¿Cómo podemos hacer un sistema sanitario mejor? Habéis hablado de la importancia de la escucha, lo habéis dicho los dos. Conozco el proyecto de escucha que Conrado montó con los profesionales, que generó toda una dinámica muy activa de profesionales contestando, ¿no? Pero ¿qué sistema sanitario necesitamos? ¿Qué hospital necesitamos? ¿Qué atención primaria necesitamos? ¿Qué futuro nos espera de un sistema sanitario que necesitamos sin duda alguna mejor, ¿no? En esa idea de innovación tan necesaria y tan urgente? Conrado, ¿qué añadirías? Yo hablo mucho. No, yo voy a dejar que se hablara primero Sol. Bueno, yo si quieres hablo yo. Pues una vez visto lo que hemos pasado, mi opinión, y hablo, creo desde el punto de vista del sistema sanitario, nuestro sistema sanitario, que es un sistema sanitario que funciona bien, pero que es un sistema sanitario que ha sufrido mucho en los últimos años y que ha llegado a esta situación muy debilitado. Yo creo que la pandemia lo que ha terminado es de minar lo que yo considero la base del sistema sanitario. Para mí el sistema sanitario es una pirámide con una base muy amplia, que es la atención primaria que estaba en unas circunstancias regulares, y esto ha terminado de dinamitarlo todo. Un sistema sanitario, si no tiene unos cimientos firmes, se cae, igual que cualquier casa, igual que cualquier empresa. Hay que trabajar mucho con atención primaria. Y además existen muchos modelos nuevos que en el blog de avances de gestión ha estado publicando Jordi, algunas cosas de atención al paciente, un modelo sanitario centrado en el paciente, de tal manera que el paciente sea el centro y sea el sistema el que gire en torno a él, con una atención continuada desde primaria, médico de primaria, enfermero, especialista del hospital, se teja una red centrada en el paciente, ¿no? Pero para ello ahora mismo mi tarea fundamental es, yo creo que lo fundamental es reparar la base, reparar aquello que se ha venido un poco abajo, reparar los cimientos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es dotar a una atención primaria para tener una atención primaria fuerte, para que podamos tener una base y luego el paciente tenga una continuidad, no haya un salto. Es base y puente. Ese puente entre la primaria y el hospital que sea como que se ha abierto mucha más esa distancia, eso habría que separarlo. No sé
si estáis de acuerdo Me gusta, conmigo. me gusta este base y puente, me ha gustado. ¿Te ha gustado el puente? Conrado, ¿cómo terminarías esta? Bueno, yo voy a diferir solo en una cosa y solo es conceptual, no será conceptual, yo creo que no es que hay que centrar en el paciente, hay que centrar en las personas. En las personas, porque, sí. Porque tanto pacientes como los profesionales, porque Sí, creo que esa sí. es una de las... Creo que estamos en una oportunidad histórica de estar todos alineados para cambiar la organización, el sistema. Y eso tiene que nacer de abajo arriba. Y para que nazca de abajo arriba, hay que cuidar a los de abajo, por decirlo de alguna manera, por ser muy esquemático, ¿no? Y después creo que la organización es lo que son las personas que están en la organización. Y es básico escuchar, como digo ya, volver a escuchar a las personas. Yo creo que de las pocas lecciones aprendidas o de las muchas lecciones aprendidas de la pandemia es que hemos escuchado a los que saben. Los expertos han hablado y las decisiones se han tomado en la mayoría de los casos y en un porcentaje altísimo en base a escuchar a los que saben, la profesionalización de la gestión, que los equipos directivos tengan una cierta estabilidad porque se ha profesionalizado, que las condiciones de trabajo mejoren. Yo creo que se dan muchos aspectos que si somos capaces de aprovechar la oportunidad que la pandemia también nos ha traído, pues yo lo veo también, será por mi forma de ser, una oportunidad el ahora salir de la pandemia. Yo creo que nadie duda que hay que reforzar, nadie duda que no debemos descapitalizar nuestro sistema sanitario público, nadie duda que primaria tiene que creer, pero ahora lo que tenemos que alinear la organización para que cada vez sea más plana, para que cada vez trabaje más en red y no tengamos que poner un puente, que sea lo mismo, que no haya que poner un puente, que una parte del puente y otra se reconozcan como iguales. Y eso es importantísimo y creo que son las variables que hacen que yo creo que se va a dar la circunstancia de que va a haber un cambio de modelo, nos costará, pero bueno, como todavía nos queda mucho en el sistema, en diferentes seguro que responsabilidades, pero yo creo que es importante que todas esas variables hagamos la palanca para que así sea, ¿no? Pues muchas gracias. Un placer haber estado con dos amigos, Conrado y Sole y Conrado. Un placer haber tenido en esta parte del programa. Y os agradezco que hayáis estado en mi programa, en mi modesto programa Salud a Todo Twitch, un programa hecho con cariño, con ganas de poner temas en el debate, temas para que ayuden al menos a la reflexión y a la mejora del sistema sanitario. Gracias a los dos, un placer. Gracias a ti, Joan, y no pierdas las buenas costumbres. No las perderemos. Muchas gracias. No, muchas gracias por haber contado con mi humilde opinión al lado de Super Conrado, que no, en absoluto, al revés. Aprendo yo más seguro. Un placer a los dos, un placer. Y terminamos este programa haciendo una entrada con Enric Benito. Enric Benito, oncólogo, intensivista, un profesional como la copa de un pino y que me gustaría terminar hablando con él porque el tema del duelo es un tema que ha generado muchos problemas en esta pandemia y me gustaría terminar con él para oír y conocer esta visión de la vivencia de momentos tan difíciles, tan complicados. Cuando quieras, Enric. Pues ahora vamos a hablar con Enric Benito. Enric Benito es un médico especialista en oncología, miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, fue coordinador del grupo de espiritualidad. La última vez que nos vimos en vivo y en directo fue en la Escuela Andaluza de Salud Pública, en un congreso del grupo Humaniza la UCI, y él es, la verdad, una persona entrañable, fantástico profesional, persona magnífica. Y en este programa que hablamos de humanización, me quería hablar de la humanización en los últimos momentos de la vida, ¿no? Humanizar esos momentos y más después de una pandemia donde probablemente uno de los errores más importantes ha sido cómo hemos tratado el duelo. Enric, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Estoy bien. Cuéntame, ¿cómo has vivido? ¿Cómo crees que se puede humanizar un espacio tan importante como es una buena vida, una buena muerte, ¿no? ¿Cómo hay que humanizar ese espacio
la vida para que la atención sanitaria en esos momentos sea lo más mejor posible? Hay una respuesta corta y una larga. La corta es poniendo cuidados paliativos en el entorno del proceso de morir. Y dedicar, o sea, poner gente experta que conoce cómo funciona el proceso y cómo cuidar y atender a la persona que se va, a los familiares, y cuidarse a sí mismo mientras hacen este proceso. Porque eso de morirse no está en la cartera de servicios normalmente de ningún servicio de salud y nos pilla siempre desprevenidos. O sea, has hablado de la pandemia. Supongo que tú conoces a Sion Riera, que es uno de los jefes de servicio de medicina interna en el Hospital de Son Espases, al que tuve el honor de dirigir la tesis hace años. Y cuando empezó la pandemia, al cabo de un mes o así, me llamó y me dijo: Enric, a ver si nos echáis una mano, porque yo me encuentro saturado. En ese momento tengo a mis compañeros jóvenes médicos casi por los pasillos llorando, o sea, impactados por todo lo que estamos viviendo, para lo que no estamos preparados. Y es que, claro, el modelo sanitario que tenemos instalado generalmente es muy eficiente a la hora de tratar las enfermedades agudas, de tratar los problemas que se pueden resolver, pero esta parte la hemos como olvidado y dejado fuera, ¿no? Y claro, la pandemia nos ha puesto delante de la cara el que esto también existe y que además no estábamos demasiado preparados para hacerlo, ¿no? Los de paliativos tenemos la suerte de que nos hemos dedicado a esa parte de la medicina que parece como de segunda categoría, que es que no curamos a nadie, pero ayudamos a sanar a mucha gente en este proceso. Y ahí sí que tenemos bastante claro las cosas. ¿Cómo habría que hacer? Pues yo creo que lo que pasó a continuación de este momento, cuando Sion me llamó, fue hablé con el presidente de la Sociedad Española de Paliativos y dije: ¿qué estamos haciendo en este momento para esto? Estábamos preparando protocolos de cómo atender el domicilio, aspectos de atención pero digo, vamos a hacer algunos vídeos para enseñar a los profesionales cómo moverse en este entorno sin dejarse la piel, porque al no estar preparados lo que hacemos es huir de este entorno. Entonces, creo que lo más importante es que desde Cuidados Paliativos lo que hemos hecho ha sido dar algunas píldoras, porque claro, tampoco puedes formar inmediatamente con 4 vídeos a todos, pero sí decir básicamente, morir es normal, no es una enfermedad, no hay que medicalizarlo. Es decir, hay que asumir que cuando tú tienes claro que ese proceso no tiene una solución, está claro, los médicos sabemos, cuando conocemos la historia natural, conocemos el pronóstico. Entonces, no es que no haya que hacer nada más, sino que lo que hay que hacer es cambiar el chip y hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento? Pues atender a la familia, ser honesto en la comunicación, la toma de decisiones compartida y consensuada. Hay toda una serie de procedimientos que son muy estándar en cuidados paliativos. Controlar bien los síntomas, preparar a la gente para gestionar las emociones que se dan en este entorno, porque es una despedida. Alguien que queremos se nos va. Y cuando se nos va, tenemos que poder decirnos adiós y gracias y te quiero y perdóname y esas cosas que son tan importantes y que no tiene nada que ver con el potasio, la creatinina, la saturación de oxígeno ni la tensión, pero son más importantes que el potasio y la creatinina. Y en eso nosotros lo tenemos claro en paliativos, que lo que hay que hacer es desmedicalizar el proceso y atenderlo humanizándolo. ¿Qué significa? Pues tratar humanamente a las personas que se van. La muerte no es un desastre ni es un fracaso, es el cierre de una biografía, como decía Borges, es una costumbre que tiene la gente. No quiero banalizar, pero sí quitarle el drama. O sea, no hagamos drama, es natural. Se ha muerto todo el mundo, todos los seres pluricelulares mueren. Por lo tanto, no hagamos de esto algo cuando lo deshumanizamos es cuando lo tecnificamos y ponemos suero, sondas y oxígenos y cosas improcedentes desde el miedo, desde la incapacidad, desde la impotencia, pero vamos a ver, si no hay que resolver nada, hay que estar, hay que acompañar, hay que controlar bien los síntomas, hay que informar, hay que dejar espacios para la intimidad, hay que hacer de esto, que es un momento sagrado, un espacio de intimidad para que la familia se pueda despedir de los suyos. Claro, en la pandemia lo que nos hemos dado cuenta es que por las condiciones sanitarias de restricciones y tal, ha habido limitaciones para poder estar con la persona que está muriendo. Pero una de las cosas que hicimos la Sociedad Española de Cuidados Paliativos fue inmediatamente, porque claro, los epidemiólogos, con todos mis respetos, pues son muy buenos gestionando la pandemia, pero no habían tenido en cuenta. Entonces, las normas que salían del Ministerio de Sanidad al principio eran que todo el mundo no se puede acercar a nadie. No, perdón. Nadie puede morir solo.
sea como sea, poniéndose la mascarilla, poniéndoselo esa es la clave. Claro, esa es la clave. Y de alguna forma tú dices una cosa que dice, la casa de la muerte tiene 1000 puertas para que cada uno encuentre la suya y por lo general la gente se muere como ha vivido. Bastante. Al final te encuentras contigo mismo, con tu propia biografía, con las cosas que no has vivido, no has resuelto. Claro, y esto es lo que determina la calidad de la muerte. En buena parte sí, la biografía te determina muchísimo. De todas maneras, que el entorno te ayude a poder, digamos, vamos a ver, controlar bien los síntomas significa no preocuparte del cuerpo, porque la muerte está bien organizada, igual que el nacimiento, es un proceso que tiene su dinámica y entonces, su fisiología. Entonces, morir no duele. Eso también lo digo porque la gente a veces, no, puede doler la enfermedad subyacente o el proceso que te lleva allí, pero para eso tenemos fármacos. Lo que sí que se hace que la gente sufra es la resistencia a la aceptación de la realidad que se va a imponer, te guste o no te guste. Entonces, la aceptación, eso no es fácil. Y los equipos paliativos lo que hacemos precisamente es facilitar la adaptación al proceso, promoviendo la aceptación de lo que hay. Entonces, la gestión de las emociones que surgen de ahí es muy importante, porque yo tengo unas expectativas, pero mi realidad es esta. La distancia entre la realidad y las expectativas es la frustración, es la ansiedad, es el miedo, es la angustia. No, cuando tú te mueves en el entorno de la realidad, se acaba la tensión, es lo que hay. Y eso que hay puede ser luminoso, puede ser sereno, puede ser pacífico. O sea, la lucha, la resistencia, el no quiero, el no me gusta, que me lo quiten de delante. Bueno, este maestro de Nazaret dijo, aparte de mí este cáliz. O sea que, bueno, si él dijo esto, todo el mundo tenemos derecho a decir, no me gusta. Pero al cabo de un rato dice, hágase mi voluntad. Ese momento de pasar de la resistencia a la lucha, de no quiero a me entrego, wow. Pero lo que no sabe la gente es que después de este momento de aceptación, de entrega, de surrender, que dicen los americanos, hay una trascendencia, entras en un espacio de conciencia, de serenidad y de paz y se acaba la tensión. Entonces, es verdad que se va alguien que quieres, es verdad que esto es un momento, pero sabemos muy poco de esto porque no lo hemos mirado a los ojos. No nos ha parecido que sea interesante. O sea, sabemos mucho de cómo acompañar el nacimiento, pero no sabemos casi nada de cómo acompañar el moririmiento. ¿Pero por qué? Porque no hemos tenido el coraje, ni la curiosidad, ni el interés de acercarnos allá a mirar pero está muy bien organizado. Y de verdad, si tengo que dar dos mensajes es no tengáis miedo, la otra es no te resistas, y la otra es si tienes a alguien que se está muriendo, acércate porque puedes aprender un montón de la vida. Y tú decías que el 70% de los enfermos de países desarrollados. Pues ahora vamos a hablar con... La cuestión es una cuestión personal. O sea, si hay cuidados paliativos. Hospitales, que probablemente son los peores sitios donde podemos donde morir, ¿no? Es que tú sabes, Juan Carlos, que los hospitales, los médicos estamos para curar, para sanar, para ayudar a resolver problemas y no nos han formado en esto. A ver, esto es una exageración que los periodistas luego sacan de contexto. Lo dije en una entrevista que el peor sitio donde se puede morir es un hospital. Vamos a ver, si los médicos tienen claro y acompañan y entienden, o sea, si hay cuidados paliativos, pero si te encuentras con un médico que está haciendo todo lo que pueda para que no te mueras, cuando te estás muriendo, es lo mismo que si alguien que va a dar a luz se encontrará con un médico que está haciendo todo lo que puede para que la embarazada no dé a luz. Claro, lo complicas, lo lías y lo haces más difícil. O sea, no, por favor, no te pongas en medio, no interfieras. ¿Qué es humanizar? Reconocer la realidad y tratarla humanamente. Entonces, creo que es verdad que los hospitales deberíamos mejorar la capacidad de atención en este entorno. Por ejemplo, el movimiento de UCI que tú has citado, donde está Gavilleras, está haciendo todo un proceso de que en las UCIs precisamente tratar de reconocer la realidad y acompañar de una manera más humana. Entonces, todo eso es un movimiento que se está dando y me parece que este programa que estás haciendo es muy interesante en este sentido precisamente. Pues yo te agradezco que des las claves de un buen morir porque realmente estoy convencido que buen morir no es una cuestión de leyes, sin duda alguna. Las leyes pueden ayudar, pueden favorecer, pueden mejorar, pero está claro que la cuestión es una cuestión personal y del entorno en el cual vivo, de mi vida, de mi biografía, de mis sentimientos, de poder expresarlo y de que tenga cerca de mí esa gente con la cual
pueda expresarlo. Te agradezco mucho, Enric. Siempre se aprende mucho de ti, de oírte hablar, de esa paz que das cuando hablas y cuando uno te escucha. Un placer. Me permito sugerirte, por si alguien quiere ampliar esto, que en la página web alfinaldelavida.org hay algunos vídeos con sugerencias de cómo acompañar a una persona que está, un familiar, o cómo preparar las maletas para este viaje, que es el viaje definitivo. Lo digo porque hay posibilidades de ampliar información ahí, si os apetece. Gracias. Alfinaldelavida.org, ¿no? Eso es, gracias. Muchas gracias, Enric. Un placer tenerte aquí cerca, aunque estemos lejos. Un abrazo. Un abrazo. Pues ya ven ustedes, un placer hablar con Enric Benito, un placer hablar con Conrado, con Sole Delgado, hablar con Salvador Tranche, con Andoni Lorenzo, con Carmen Ferrero, con Blanca Fernández Laschetti. Haber hablado antes también con Pedro Soriano, con Pedro, con Manuel y con Pedro. Ha sido un verdadero lujazo de programa, un programa siempre de gran Manuel Arellano y Pedro Carrascal. Ha sido un programa realmente fantástico. Yo me gustaría terminar con algo de ánimo, de fuerza, de ganas de seguir, porque el miércoles que viene nos volvemos a ver en este programa Salud a Todo Twitch. Un programa donde no vamos a hablar de humanización, pero hablaremos de otro tema. Estamos trabajando ya en el siguiente programa, pero antes de terminar, me gustaría que vieran una manera de humanizar es dando el poder a los pacientes, dando el papel a los pacientes, dando la necesidad de que ese papel sea fantástico, sea alegre, sea divertido, sea una manera de ver el sistema de otra forma. Un proyecto, una forma de verlo es lo que hace y cómo lo siente la Escuela de Pacientes que está en Granada, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, y ver este LibDAP que solo se ve una vez, pues me parece una fantástica manera de terminar este programa de Humaniza, que algo queda, y sin duda alguna este vídeo queda como elemento de la humanización. Nos vemos el miércoles que viene a las 8. Gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Un placer, como siempre. Solo se vive.